Acabar con el Cártel de los Soles significaría el fin de la dictadura en Venezuela. ¿Qué es el Cártel de los Soles? ¿Cuál es su estructura o quiénes lo conforman? ¿Qué impacto tiene el narcotráfico en el chavismo? ¿O la expansión de estas redes de contrabando? ¿Cuáles son las operaciones del Cártel de los Soles? De eso y más, hablemos. Maduro se aferró al poder después del intento de robo de las elecciones y dio el paso definitivo con el refuerzo de su círculo más íntimo, otorgando, como sabemos, todo lo que tenía a Diosdado Cabello y pasando a un lado la diplomacia de los hermanos Rodríguez, si es que a eso se le puede decir diplomacia. El chavismo busca perpetuarse en el poder y para eso también buscan redoblar la apuesta de la represión, el miedo y las purgas internas. Ustedes saben cómo funciona muy bien. Prisión para quien alce la voz y plomo para quien le lleve la contraria. Claro, tampoco nos va a extrañar. Esa no es más que la conducta de una dictadura como las que vemos en el mundo. Pero la venezolana es todo menos una dictadura normal. En este caso hablamos de una narcodictadura con mucha base de terrorismo de Estado. Y no es solo mi percepción, o la de ustedes, que estoy seguro que es muy parecida, sino que es la misma. Es lo que incluso organismos semi-inútiles como la ONU ya se han atrevido a decir. El régimen, casi en pleno, y las Fuerzas Armadas son al mismo tiempo una organización criminal, que no se tapan, no tienen decoro y hasta se enorgullecen de ello. Y es que hay muchos, incluso, que dicen que no deberíamos llamarlos régimen porque lo que existe en Venezuela es la constitución de una verdadera organización criminal. Y aquí es donde hablamos del Cártel de los Soles. Nicolás Maduro es solo la cara visible de un enorme conglomerado criminal que ha diversificado en muchas ramas. Y hablamos de tráfico de estupefacientes, de armas, tratas de blanca, minería ilegal, contrabando de gasolina, de metales preciosos y otras actividades que nos darían para una serie con más capítulos que por estas calles. El régimen se ha convertido en una estructura muy particular que vincula al propio Estado y a sus líderes con una serie de negocios criminales. Y es por eso que muchos le llamamos narcorrégimen o narcoestado. Y el mejor ejemplo de ello es el Cártel de los Soles. Un nombre que suena mucho, pero que, aunque usted no lo crea, no tantas personas sabrían decir realmente en qué consiste, cómo funciona, qué papel tiene en la estructura política y militar chavista y viceversa. ¿Qué es exactamente el Cártel de los Soles? ¿Son estos criminales los que sostienen el poder de Nicolás Maduro? ¿Qué pasa con esa estructura en una eventual caída del régimen? ¿Qué papel tienen todas estas redes criminales en el poder chavista? Preguntas que seguramente nos hemos hecho todos y a las que quiero darle mi versión, o al menos mi visión. Y por supuesto leerlos a ustedes, porque como siempre, esto se trata de informar, pero también de crear espacios de debate sano y de diálogo entre nosotros. Ok, Augusto, ¿qué es el Cártel de los Soles? Bueno, la definición más simplista, una organización criminal encabezada por miembros del gobierno de Venezuela y sobre todo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para lo que quedaron. Desde la década de 1990, su objetivo es principalmente el tráfico de cocaína, el contrabando de combustible, el control de la actividad minera ilegal en muchísimas partes de Venezuela, con además participación directa en la extracción y contrabando de oro, coltán, piedras preciosas y otros minerales. ¿Quiénes son sus caras más visibles? Pues bien, los que están buscados por los Estados Unidos. Bueno, hablamos de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, Cliver Alcalá, el Pollo, Hugo Carvajal. No nos olvidemos que ese sobrenombre se lo pusieron sus amiguitos de la FARC cuando este traficaba con armas para ese grupo irregular, Armas de la República. Y también hay otros tantos nombres, pero quizá menos conocidos. ¿Y por qué los acusan? Pues bien, en el caso específico de este tema, estos tipos no están acusados por crímenes de lesa humanidad. Las acusaciones que tienen ante la justicia de los Estados Unidos son por delitos de narcotráfico. Porque para el gobierno de los Estados Unidos, Caracas es el centro mundial de distribución de cocaína, entre otras cosas malas. Según la periodista Claudia Gurizati, el Cártel de los Soles es presuntamente la estructura criminal más grande del mundo. Desde marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un comunicado formal en donde sitúa como los líderes del Cártel de los Soles a Nicolás
y a Diosdado, ofreciendo recompensa por la información que permita su captura y su judicialización. Los criminales que gobiernan Venezuela solo buscan seguir haciendo fortunas a pesar de tener un estado económicamente quebrado y socialmente también. Y aunque el cartel de los soles como concepto se remonta a unos pocos años antes del chavismo, como les acabo de contar, ha sido obviamente desde Chávez cuando realmente cobró una estructura criminal dentro del propio Estado. Yo me imagino que en su momento, al ver el declive económico, la casi desaparición del sector productivo del país gracias a las expropiaciones, la quiebra de PDVSA, la caída del precio del petróleo, en ese momento ellos habrán dicho, como que ya hay poco que robarnos del Estado, no hay riquezas ni hay ingresos, entonces aprovechemos que controlamos la ley y la seguridad para hacer negocios sucios. Esa ha sido la mentalidad de todos estos criminales chavistas, y los enchufados también, durante estas últimas al menos 2 décadas. Y es que el cartel de los soles no se llama así porque sea una idea brillante o llena de luz, como sabemos. Lo de los soles fue en referencia a las Fuerzas Armadas de Venezuela, ya que los altos mandos de las Fuerzas Armadas llevan en sus hombros insignias con soles dorados como distinción jerárquica. El más malo, más soles. Es decir, el nombre propio lo deja claro. Hablamos de una organización criminal formada por miembros de las Fuerzas Armadas y algún otro político chavista. Pero el cartel de los soles no es un cartel al estilo que podemos ver en las películas o en las series de Netflix, como de los mexicanos o los colombianos, que tienen estructuras claras y que son reconocibles. En este caso, hablamos sobre todo de un grupo de corruptos dentro del ejército venezolano que muchas veces operan con total independencia entre ellos mismos. Por eso, precisamente, es tan difícil saber qué es o quiénes son exactamente el cártel de los soles. Pero cuando tú ves a Diosdado reacomodando la fulana Sodis, las zonas de operaciones de los militares, tú entiendes que esos que están allí tienen que facilitar el negocio al militarcito. Esto va, por ejemplo, de oficiales de la Fuerza Aérea que apagan selectivamente los radares sobre rutas aéreas específicas para transportar drogas sin ser detectados. A cambio, por supuesto, de mucho dinero. Va también de oficiales de la Guardia Nacional que escoltan los cargamentos de contrabando hasta y desde Colombia. También hay enormes redes de contrabando de armas, personas, minerales e incluso combustibles que se asocian a este cártel. Es literalmente una enorme red de complicidad del crimen organizado, del que estos tipos se aprovechan, al que protegen y al que le cobran. Y en ocasiones también las propias Fuerzas Armadas chavistas le hacen servicios directos a estas redes. Y otras veces se enfrentan a grupos criminales. ¿Por qué? Porque les estorban. Por eso es tan complicado para nosotros soñar con un quiebre de las Fuerzas Armadas, porque hay tantas ramificaciones en estos sistemas que a ellos poco les importa el sueldo, no viven de eso. Desde los generales hasta los técnicos o los soldados, el dinero sucio los moja. Y esa es la ubre que estos tipos no quieren dejar de chupar. Y para asegurarse de su side job, como dicen por acá, ellos tienen que asegurar la permanencia de los capos. ¿Pero cómo sucede? Bueno, pues en la vida real la mayoría de las narcooperaciones del crimen organizado venezolano no salen a la luz pública, pero sin embargo hubo una curiosa que sí lo hizo. En abril de 2021, un helicóptero del ejército venezolano se dirige hacia el estado Apure, hacia la frontera con Colombia. Los militares venezolanos aterrizan en los alrededores de La Victoria, una localidad junto a Colombia, tan solo separada por un pequeño río. Y entonces les tienden una emboscada. La operación del ejército venezolano resultó ser una venganza contra un grupo que les estaba molestando, que les quería quitar el trabajo. O como se dice coloquialmente, le estaban peleando la plaza. El Frente 10 les estaba haciendo la competencia y le estaba estorbando a los intereses del cártel de los soles en el negocio del narcotráfico y del contrabando. Y es que la frontera entre Venezuela y Colombia es un punto, no es que sea caliente, sino lo que le sigue, para todo lo que tenga que ver con narcotráfico y contrabando a nivel mundial. Y tras la supuesta desaparición de la FARC como grupo terrorista dedicado al narcotráfico, porque ahora unos cuantos están en el gobierno de Colombia, la disidencia de estas células se regó en otros grupos, algunos aliados del Cártel de los Soles, liderado por los militares venezolanos, y otros que se enfrentan a ellos. Nadie se creyó cuando pasó esto las declaraciones de un Padrino López, que salía con su cara muy lavada, como siempre, a hablar de la operación. Y es que,
Para nadie era un secreto que esa fulana operación no fue en contra de los narcotraficantes, sino una operación de guerra entre narcotraficantes. Y eso es precisamente a lo que se está dedicando una parte importante de las Fuerzas Armadas de Venezuela desde hace muchos años. Porque mientras los precios del petróleo volaban, el socialismo del siglo XXI sí tenía dinero de sobra para comprar voluntades y lealtades a estos militares con muchos dólares y, por supuesto, para llenarse los bolsillos. Pero a partir de 2013, las cosas con el petróleo y con PDVSA se fueron a pique. Y en ese momento, no solo el pueblo empezó a ver cómo sus planes sociales y los regalitos que le daba la dictadura iban siendo cada día más pobres, sino que el dinero también dejó de fluir para los jerarcas, sobre todo para los militares, que el régimen debía, por supuesto, mantener sonrientes y buchones si querían perdurar. Y entonces, los comandantes y los generales militares chavistas, con el apoyo del gobierno, tomaron una decisión: recurrir cada vez más al polvito blanco y a otro tipo de cositas malucas para enriquecerse. Ahora bien, ¿cómo opera realmente el narcorrégimen venezolano a través del Cártel de los Soles? ¿Qué cantidades de mercancía manejan? Pues bien, como les decía en el video anterior, que se los dejo al final también, las estimaciones de Estados Unidos es que por Venezuela pasan de 250 a 350 toneladas métricas de cocaína, es decir, entre 10 y 15% de la producción mundial. ¿Pero cómo funciona el narco en Venezuela? Pues bien, hablamos de un negocio por tierra y sobre todo por mar y aire. ¿Y cómo opera el Cártel de los Soles y sus narcos aliados? ¿Se acuerdan de Leamsi Salazar, quien fue jefe de seguridad de Chávez y, bueno, que el Pollo Carvajal también lo conocía muy bien, pero que después de que se murió Chávez, el padre de la desgracia venezolana, comenzó a colaborar con la DEA? Bueno, cuando ya era desertor, estuvo apostando desde 2014 una valiosa información que ayudó a entender cómo funcionaba el Cártel de los Soles en Venezuela. Entre otras cosas, señaló a Diosdado Cabello como el máximo referente del cártel en materia de narcóticos, que no es lo único que hacen. Eso, por supuesto, después de la caída en desgracia del Pollo Carvajal. Pero estos tipos no solo trafican con drogas, como muchos piensan. Hablamos también de una tremenda red de contrabando que va desde el tráfico de combustible hacia Colombia o hacia otros tantos lugares, hasta gigantescos cargamentos de armas. En el año 2000, Colombia y Estados Unidos firmaron el Plan Colombia, una operación conjunta que empezó a pulverizar a la guerrilla. Pues bien, ante los aprietos en los que se encontraban los grupos como la FARC o el ELN, Chávez decidió abrirle los brazos a los narcogrupos colombianos. Para aquel entonces, la idea era, fastidiarle un poco al presidente Pastrana, que había sellado una alianza con Washington. Pero rápidamente los chavistas vieron el chance y la ayuda se convirtió en una enorme vía de ingresos. Así es como la guerrilla colombiana y el Estado venezolano comenzaron a convivir, y facciones del Ejército y de la Guardia Nacional empezaron a aprender las artes de los negocios sucios. Pues bien, uno de los jerarcas que gestionó esta alianza fronteriza entre las autoridades venezolanas y la guerrilla colombiana fue Cliver Alcalá, otro que era uno de los favoritos de Chávez. Desde el año 2012, Alcalá comenzó a ser investigado por la justicia estadounidense y en 2013 fue uno de los tantos chavistas que rompieron filas con Maduro. Y claro, cuando el barro empezó a llegarles hasta aquí, fue uno de los que, como Leamsi, empezaron a cantarle todo a los agentes de los Estados Unidos. Hoy, en pleno 2024, estos negocios ya están normalizados, son el día a día del régimen. Y sin lugar a dudas, esta estructura sucia de narcotráfico y contrabando que mantiene contentos a los militares es lo que hace que no se le volteen al chavismo político. Y aquí es donde entra el fresquito que les comentaba en el video de ayer, y fue el anuncio de la política de guerra al narcotráfico de Donald Trump. Porque si el Cartel de los Soles fuera derrotado, créame que es muy probable que comience el fin del chavismo. Y es que todos sabemos que por la plata baila el mono. Y sin flujo de dinero ni lujos para los militares, las fidelidades comienzan a desaparecer. Pero ¿cómo de grave es la situación del Cartel de los Soles hoy en día? ¿O es de verdad el gran obstáculo para la democracia en Venezuela? Es más, ¿hasta qué punto Maduro controla estos negocios? Pues bien, el chavismo está lleno de gente creativa para lo sucio y para lo malo. De hecho,
Precisamente por eso, el Cártel de los Soles ha cambiado en los últimos años. Y es que cuando Maduro empezó a enfrentar el descontento social más complejo que se le vino, así como las presiones y las sanciones internacionales, lógicamente dentro del régimen empezaron las cosas a tambalearse. Porque estas redes de negocios ilegales no tienen ideología ni son revolucionarias. Son parasitarias, son oportunistas. Necesitan mantener a los corruptos y delincuentes que dirigen el chavismo para poder seguir funcionando. Y como sabemos, sobre todo por allá por 2017, la cosa se estaba poniendo fea para el chavismo y estos decidieron dar el paso. Los militares corruptos que conforman el Cártel de los Soles dieron el salto hacia la política. De hecho, esto puede explicar en buena parte de por qué el ejército comenzó a ganar cada vez más peso en el gobierno venezolano. Y aunque hace poco, con la última reforma militar, han vuelto como a perder algo de poder, el ascenso de Diosdado Cabello y la ratificación de Vladimir Padrino ayudan a ese cártel a seguir controlando las esferas del poder venezolano. Y esto es precisamente lo que le ha dado la etiqueta a Venezuela de un narcoestado. Esa simbiosis entre redes criminales e instituciones políticas que en este momento es total. Lo que comenzó siendo como un grupo aislado de contrabando y de corrupción entre militares y narcos, ahora es el sustento político del régimen. De hecho, los militares han ido evolucionando, de ser militares corruptos a convertirse cada vez en auténticos capos que trabajan mano a mano con Miraflores. Cuando pensemos en esto, tenemos que pensar básicamente en el sueño de Pablo Escobar, el infame sueño de Pablo Escobar. El Cártel de los Soles, es decir, los militares y políticos chavistas que están en la pomada, están utilizando al Estado para proteger su fuente de ingresos. Y precisamente por ese motivo, esa transición con la que tanto soñamos los venezolanos hacia un país democrático y, en definitiva, hacia un país normal, es sumamente complicada de ver. Hace años que el chavismo dejó de ser en sí mismo un proyecto político. Se convirtió en lo que estamos viendo, en un auténtico conglomerado criminal. Un conglomerado que no solo protege su negocio, sino que es consciente que jamás van a ser perdonados ni amnistiados por los Estados Unidos, porque la política de Estados Unidos es no amnistiar al narcotráfico internacional y tampoco a los terroristas. A un jerarca chavista que amasa su fortuna gracias al tráfico de drogas, no le preocupa si recibe amnistía por los crímenes políticos, porque los crímenes políticos no es lo más grave en lo que andan metidos. Pero la mejor noticia que podemos tener en este contexto es la voluntad expresa del nuevo presidente de Estados Unidos, que le ha declarado la guerra al narcotráfico. Y aunque tengamos que esperar hasta el 20 de enero para que comience su accionar, bien vale la pena saber que al menos de esa manera nos va a ayudar en la causa de recuperar el país. Y si se vuelan de un plumazo a todos estos nombres que acabamos de mencionar, pues se podría acabar con este flagelo mundial. Y no es que el trabajo con eso esté hecho, porque algo de lo que poco hablamos es del día después del chavismo, que no va a ser color de rosa ni de cerca, pero al menos habremos salido de los cerebros más macabros del régimen. ¿Tú qué opinas del Cártel de los Soles? ¿Crees que realmente es el problema principal para el cambio en Venezuela? ¿Posible que la nueva administración de Trump nos termine haciendo el favor? Yo creo que sí. Suscríbete y activa en la campana todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún contenido. Dale like, comenta y comparte para que así pues, nos eches una manito y nos ayudes a posicionarnos con el algoritmo de YouTube. Como siempre te digo, gracias por estar allí. Y mira el video que te dejamos al final, si no lo viste, porque Trump le ha declarado la guerra. Y allí te lo cuento. ¿Libertad o nada? Esto fue